Muy buenos días a todos, congresistas. Continuamos en este tercer día del Congreso de Ciencia Sanitaria Internacional Online. En este evento, como siempre, que tratamos de poner sobre la mesa temas de actualidad en el ámbito científico y sanitario y seguir actualizándonos. Como muchos sabréis, ya habréis visto, en estos días pues contamos con diferentes webinars en directo donde conectamos con distintos profesionales y especialistas con los que poder aprender y debatir sobre diferentes temas. Además de que contamos también con diferentes perlas científicas donde poder aprender de diferentes temas de una manera muy dinámica y muy fresca sobre temas con un carácter muy multidisciplinar. Y en esta segunda y última ponencia del día de hoy, que no os preocupéis porque mañana vamos a tener más, vamos a debatir sobre la ética y redes sociales, ¿vale? Aunque es un punto muy caliente de actualidad en la que, viviendo en la gran era de la información, nunca hemos estado más confusos. Y para abordar este tema, contamos con la doctora Alba Martínez Gómez, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, jefa de área quirúrgica en el Instituto Médico Láser Madrid, máster en gestión clínica y cooperante internacional. Muy buenos días, Alba. Buenos días a todos los congresistas. Muy bien, pues si quieres, puedes ir preparando tu ponencia para compartir la pantalla y demás. Perfecto. Y antes de comenzar, bueno, pues decir que todos los congresistas que estéis al otro lado de la pantalla, que aprovechéis, comentéis la ponencia, hagáis preguntas, que las vamos a comentar todas una vez finalice Alba su presentación, ¿de acuerdo? Y nada, dicho esto, pues Alba, cuando quieras. Bueno, nuevamente, buenos días a todos los congresistas. Y lo primero, no os asustéis con el título, es Huella Estética, Gestión de Expectativas y Enfoque Práctico Legal, aplicado sobre todo a redes sociales. A priori puede parecer que es un título así, un tostón, pero recordando a esas clases de la Facultad de Legal, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más ameno y lo más dinámico posible. Entonces, además de saludaros, quería dar las gracias a... Perdona. Dime. Perdona, Alba, una cosita. ¿Ves que abajo te sale una barrita que te pone Hippocratic Congress Click Meeting está compartiendo? Sí. Dale si quieres a ocultar, Vale, para y que no nos así... moleste ahí la barrita en el resto de diapositivas. Vale, aquí es que ahora... Creo que te has salido del PowerPoint. Vaya. Sí. Ya me he metido y ya la he liado. Fenomenal, ya está. Nada, puedes continuar, perdona. Crisis resuelta. Bueno, pues quería, como decía, quería dar las gracias al Congreso de Ciencia Sanitaria por contar conmigo una vez más. Y bueno, pues aunque ya me han presentado, pero me presento, soy la doctora Alba Martínez Gómez, soy especialista en cirugía plástica, trabajo en IML Clinic y mi campo de trabajo sobre todo es la cirugía mamaria, el contorno corporal y el rejuvenecimiento facial. No tengo ningún conflicto de interés y os voy a dejar ahí tanto mi correo corporativo como mi perfil de Instagram para cualquier duda, cualquier consulta que necesitéis. Aparte de eso, soy cooperante internacional. De hecho, el año pasado estuvimos hablando de cooperación internacional y este año pues nos hemos ido un poco al extremo opuesto, ¿vale? Que a veces se nos olvida, pero está todo como muy relacionado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta ponencia? Bueno, pues comprender el impacto de la medicina estética más allá del resultado físico, porque eso va a condicionar todo lo que vamos a hablar después. Aprender herramientas para gestionar las expectativas de los pacientes, eso está muy relacionado con la publicidad o a día de hoy con las redes sociales que forman parte de nuestro día a día y algunas pinceladas legales y éticas en la práctica profesional. Entonces, ¿esto es importante? Pues como os digo, a priori, viendo el título, podemos pensar que no es una ponencia como muy espectacular, muy mediática, pero todo el mundo que nos dediquemos a la práctica de la medicina en el estamento que sea, es decir, al trato diario con pacientes y especialmente en una consulta, en el ámbito privado, en el ámbito público, tenemos que tener una serie de ideas claras, porque eso, aunque no sea lo más mediático y lo más espectacular, es lo que va a regir nuestro día a día, especialmente, aunque en el ámbito público también, pero en el ámbito privado es muy importante, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta
que la medicina estética, que ahora está tan de moda, tan en boga, que hace estética pues hasta el apuntador, no es solamente capacitación técnica. Técnica, pues todo el mundo ha hecho másters, todo el mundo tiene titulitos, pero tiene una parte muy importante de ética, de psicología y de derecho, ¿vale? Entonces, en esta imagen vemos diferentes cánones estéticos y diferentes paradigmas de belleza a lo largo de la historia. Lo que nos gustaba hace 20 años a día de hoy no nos gusta, y lo que nos gusta a día de hoy dentro de 20 años puede que no nos guste. Entonces tenemos que pensar que lo bello no está definido, no es un criterio objetivo, que la belleza es una percepción y que va a estar definida por una perspectiva cultural, social y personal. Esta chica en su tribu es un paradigma de belleza y esta paciente, muy conocida, una paciente mía, por supuesto, vais a ver que a lo largo de la charla van a salir imágenes de personas conocidas, ¿vale? Un poco porque nos ayude a poner el foco y porque todos pues tengamos referentes ubicados. Entonces, bueno, pues de esta paciente que se ha realizado múltiples tratamientos estéticos, en su momento cuando se los realizó estaría encantada con ellos y recientemente ha ido al otro extremo, ¿vale? También a raíz de la estética. Entonces esto nos hace ver que incluso en el mismo entorno cultural y social, el diferente momento personal, aparte del paradigma estético, pues va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces siempre tenemos que intentar buscar un equilibrio en la huella estética que dejamos, la huella que dejamos en cualquier intervención y la gestión de las expectativas. Que el paciente quede satisfecho con nuestro trabajo, con nuestra intervención. Y algunas veces alcanzar ese equilibrio pues es complicado. Entonces, bueno, como os decía, vamos a explicar un poco el impacto que tiene cualquier intervención estética. Cuando digo intervención no me refiero solo a intervención quirúrgica, ¿vale? Me refiero a cualquier tipo de procedimiento que tenga un componente estético en un paciente, incluso pues, en pacientes oncológicos, gestión de cicatrices, ¿vale? La huella estética es la marca física, emocional y social que deja una intervención estética, en este caso, ¿vale? Pero os digo, no quiero que tengamos el concepto de estética solo rellenos, neuromoduladores, no, hay muchas cosas estéticas en nuestra práctica diaria, incluso en el ámbito público. Entonces, bueno, pues estas 3 personas se han realizado intervenciones estéticas, en este caso en concreto, sí más enfocadas a los fillers y neuromoduladores, y eso tiene una huella. Buena o mala, después veremos. Hay un tipo de huella, que es la huella no deseada, ¿vale? Y es un resultado desfavorable o, digamos, que el paciente no le resulta conforme desde el punto de vista estético-funcional, pero que puede ocurrir incluso con una técnica correcta y en manos expertas. Es decir, un paciente o una paciente que se somete a una reconstrucción mamaria, incluso siendo una técnica muy correcta, pues las cicatrices residuales son una huella no deseada, ¿vale? Y esto no implica que no esté bien hecho o no implica mala praxis o no implica, ¿vale? Implica pues que cualquier intervención que nosotros tengamos sobre un paciente tiene unos riesgos. Bueno, pues esto es una huella estética no deseada. Es una paciente con unos rasgos muy característicos que después de someterse a muchos procedimientos, pues tiene un aspecto físico muy distinto. Entonces, ¿qué tipos de huella tenemos? Pues las alteraciones estructurales visibles, esas son las que conocemos todos, asimetrías, contornos irregulares, pérdidas del equilibrio, esa expresión de cara operada. Y vamos entrando ya en secuelas que nos pueden resultar más reconocibles en el ámbito público, como puede ser una fibrosis postquirúrgica, retracciones cutáneas no previstas, flacidez, alteraciones de la pigmentación y las conocidas cicatrices. Cicatrices visibles en zonas de tensión o expuestas, cicatrices hipertróficas, atróficas, ¿vale? Eso forma parte de, muchas veces, aun haciéndolo todo bien, de la respuesta individual del paciente, de cosas esperables con cualquier procedimiento.
En el caso sobre todo de los fillers y neuromoduladores, pues podemos encontrar volúmenes excesivos, migración de rellenos o a veces yo soy no tanto en esto, que no es a lo que me suelo dedicar, pero bueno, muchas veces en nuestro afán por querer satisfacer pronto al paciente, pues en remodelación de cicatrices hay que dejar que el tiempo pase, hay que respetar los tiempos biológicos, porque algunas veces no por correr mucho llegamos antes, ¿vale? Vamos entrando un poco en la parte central del tema, que es la huella emocional que puede producir cualquier intervención, ¿vale? La huella emocional es el impacto psicológico y emocional que deja una intervención en un paciente. El problema es que es una situación subjetiva que depende del sistema emocional de cada paciente y que puede ser muy duradera y mantenida en el tiempo y a veces pues no se comunica. ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, pues esto puede derivar en la huella social, que es lo que vamos a ver ahora, que es que no solamente el paciente tiene una autopercepción, es que también está muy expuesto al juicio externo, a las redes sociales. Es decir, bueno, pues sí, yo estoy medio contenta con mi reconstrucción, pero es que resulta que mi vecina que se hizo no sé cuántos y la operó no sé cuantitos, dice que no me ve bien, ¿vale? Entonces, eso al paciente le va produciendo un desgaste emocional muy importante. He puesto un caso que no sé, yo creo que ya voy siendo mayor. Hay una película muy famosa que es Dirty Dancing y la protagonista tenía unos rasgos muy característicos. A priori, bueno, pues no normativos, entonces ella decidió cambiarlos. Una vez decidió cambiarlos, la paciente bueno, pues sufrió varios episodios depresivos y demás porque no se reconocía y de hecho dejó de trabajar, ¿vale? Entonces tenemos que darnos cuenta que cualquier intervención que hagamos sobre un paciente, del tipo que sea, puede tener, aparte del impacto físico, un impacto emocional. Y como decía, ese impacto emocional en sí mismo, en su autopercepción, puede derivar en un impacto social, que es el impacto que va a tener ese procedimiento o esa intervención en la vida social y profesional del paciente. Hay pacientes que ven muy condicionada su vida laboral, su vida personal, por, bueno, pues en este caso, por su aspecto físico. Y ya digo, no quiero que tengáis en mente solo procedimientos estéticos al uso, pues procedimientos como un recambio de prótesis de rodilla, las cicatrices, quemaduras, es decir, hay muchas cosas que tienen un componente estético que no es tanto poner el foco en me relleno la cara o me quito las arrugas, ¿vale? Entonces, la huella social o el impacto social es esa repercusión que tiene en el entorno del paciente. Hay pacientes que bueno, pues van a derivar en un aislamiento, esa sensación de desilusión posquirúrgica, y eso a veces nos puede condicionar a una vulnerabilidad hacia la dismorfofobia, que ahora veremos un poquito qué es, pero tenemos que tener en cuenta que la satisfacción del paciente no siempre va ligada a la aceptación social y viceversa, y eso no siempre va ligado a una técnica correcta, es decir, pues con una técnica correcta es más probable que el paciente esté satisfecho, pero no siempre es así. Y tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores de riesgo, como puede ser la edad, edades más vulnerables, contexto sociocultural y exposición sobre todo a terceros. Personas con una exposición de su cuerpo muy importante, las redes sociales que nos condicionan mucho, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos pues a la hora de emitir ciertos juicios. La huella estética positiva pues es lo que nos gusta a todos, al paciente y a cualquier profesional sanitario, que es que no se perciban señales artificiales o quirúrgicas. Se respeta la anatomía y la expresión del paciente y se mejora la imagen corporal de manera natural y armónica, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de cualquier procedimiento estético del tipo que sea cuando lo vayamos a realizar? Bueno, pues buscar la mayor armonía posible, que sea natural, que tenga los menores signos posibles de artificialidad. Tenemos que intentar respetar lo máximo posible la salud de los tejidos, es decir, tenemos que buscar siempre técnicas o herramientas que minimicen el trauma tisular y siempre, y yo me dedico al mundo de la estética
completamente, pero siempre tenemos que apostar por la funcionalidad. Es decir, no podemos primar que algo no funcione o que sea insensible porque esté bonito, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y claro, esto supone un conflicto de expectativas versus realidad. Esto es una desalineación entre lo que el paciente, la imagen mental del paciente y la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que lo que el paciente tiene en su cabeza es que cualquier intervención, en este caso quirúrgica, es como si los profesionales sanitarios tuviésemos una varita mágica que no tiene ningún tipo de cicatrices, que los podemos desmontar y montar y que no se note nada, que eso además les supone que que es una situación estable en el tiempo, que ellos no van a envejecer, que ellos no se van a deteriorar, que ellos no tienen que cuidar, no tienen que asumir ese compromiso de autocuidado, que no va a tener ningún tipo de complicación ni de molestia y que además va a ser como el filtro que se ha puesto su vecina y que nosotros como profesionales sanitarios pues podemos hacer lo que queramos, como si tuviésemos una figura de arcilla y podemos hacer lo que queramos. La realidad es que cualquier procedimiento va a requerir una recuperación progresiva, que una cosa es el acto que realicemos, pero que forma parte de un procedimiento, que habrá mejoras inherentes con nuestra actuación, siempre se hace para mejorar, pero que eso aparte pues va asociado a los cambios biológicos propios de la persona, que cualquier procedimiento tiene riesgos y que, bueno, pues que los filtros, como su propio nombre indica, no son reales, ¿vale? Pero tenemos que tener muy en cuenta el componente psicológico del paciente, lo que, bueno, pues lo que espera alcanzar con lo que nosotros hagamos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante la entrevista clínica y es muy importante no solo para el médico, sino para todos los profesionales sanitarios que intervengan en la entrevista clínica, ¿vale? Desde el que nos llama al paciente, ¿por qué? Pues porque hay, aparte de lo que el paciente dice, hay muchos signos subjetivos que están flotando que nos van a aportar información. Entonces, la actitud con la que entra el paciente lo tenemos que escuchar de forma activa, sin juicios, ser empáticos. Esto es el ABC, ¿no? de la comunicación. Pero muy importante, la neutralidad estética. Es decir, independientemente de nuestro criterio personal, no podemos predisponernos hacia el paciente de una manera u otra, ¿vale? Tenemos que intentar, bueno, pues siempre estar en la línea más neutra posible. Tenemos que saber qué es lo que motivó al paciente para sentarse delante de nosotros, qué es lo que busca y si es una decisión propia o impuesta, ¿vale? Tenemos que ver, sin ser psicoanalistas, en qué situación psicológica se encuentra el paciente, si tiene unas expectativas irreales, si el paciente, la imagen mental que tiene en su cabeza es completamente discordante con lo que se puede conseguir, si el paciente tampoco tiene muy claro lo que quiere, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que apoyarnos en documentación visual realista, ¿vale? Y contar con el consentimiento del paciente. El paciente, uno de los problemas que tiene es que en la mayoría de ocasiones no es conocedor de la mayoría de riesgos, o no es conocedor, o no los pregunta, o no se los cuentan, o se los cuentan y no los escucha, ¿vale? Pero tenemos que tener muchos puntos de control en los que nos conste que el paciente asume todos los riesgos o toda la letra pequeña, digamos, de cualquier procedimiento que se vaya a realizar, ¿vale? Es muy importante que detectemos a los pacientes con riesgo emocional. ¿Por qué? Porque se encuentran en un equilibrio muy inestable, que cualquier cosa puede romper ese equilibrio, puede hacer que la cuerda se rompa y puede hacer que, bueno, pues que entren en una situación muy desagradable. Entonces, los pacientes con riesgo emocional son pacientes cuya salud mental o su estado puede interferir en la toma de decisiones y puede afectar negativamente su experiencia, su recuperación, ¿vale? Entonces, ¿qué signos nos deben llamar la atención? Bueno, ante estos casos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar
procedimientos, aquí sí lo especifico, procedimientos, cualquier tipo de procedimientos, pero procedimientos estéticos. Y cuando digo procedimientos estéticos, sí que lo focalizo mucho a procedimientos voluntarios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el paciente tiene que saber gestionar todo lo que viene después. Si nos queremos alejar un poco del mundo de la estética privada y, por ejemplo, nos centramos en una reconstrucción mamaria, la reconstrucción mamaria no es electiva, pero sí es selectivo el momento. Es decir, una paciente que ha sufrido si no queremos hablar de la mama, una amputación del tipo que sea, la cirugía oncológica no es selectiva. La reconstrucción tampoco, pero sí que tenemos que elegir muy bien el momento en el que hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hacerlo puede suponer, si el paciente se encuentra en riesgo emocional, que ya es una situación difícil de gestionar, podemos encontrarnos que en lugar de ayudarle, el paciente lo desequilibremos y lo sometamos a una situación de, bueno, pues eso, de desequilibrio completo, ¿vale? Entonces, ¿qué indicadores de riesgo emocional vemos? Bueno, pues motivaciones inestables o externas. El paciente tiene que realizarse, que se realice por voluntad propia, no porque se lo dice su marido, porque se lo dice su mujer o porque se lo dicen las vecinas, ¿vale? Tiene que tener muy claro qué es lo que podemos esperar, es decir, tenemos que cuando veamos expectativas fantasiosas, abrir los ojos y ponernos en alerta, porque eso parece que es un detalle sin importancia, pero luego conlleva bueno, pues una relación problemática con el paciente. Inestabilidad emocional en consulta. Esto entre comillas, es decir, no significa que cualquier paciente que se ponga a llorar en nuestra consulta nos deba llamar la atención para mal, no. Pero porque el paciente va a venir a nuestra consulta en una situación de vulnerabilidad. Entonces, exponer sus inseguridades, pues muchas veces hace que se vengan abajo. Pero sí que tenemos que prestar especial atención, pues eso, a datos clínicos como historia de depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, intentos previos de autolesión, uso de psicofármacos sin seguimiento. España, por desgracia, es uno de los países con mayor índice de uso de benzodiazepinas. Y os diré, en mi consulta privada de pacientes sanos, no tengo miedo a equivocarme si digo que entre un 60 y un 70% de pacientes toman psicofármacos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Obviamente, si nuestro ámbito de trabajo pues, es con pacientes, por ejemplo, oncológicos, obviamente su situación emocional va a ser mucho más lábil que la que me puedo encontrar yo en el día a día en consulta, ¿vale? Pero sí que tenéis que tenerlo en cuenta porque esto es el día a día de nuestra consulta. Ya os digo que en la historia clínica es muy, 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 muy frecuente encontrar pacientes que toman psicofármacos y, bueno, pues lo que puede parecer que nos cuesta dormir, luego empieza a hacer que vayan aflorando más cosas, ¿vale? Entonces, especial cuidado, y aquí las redes sociales tienen un papel muy, muy potente, especial cuidado con la dismorfofobia, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues la dismorfofobia, tratar a un paciente con dismorfofobia tiene implicaciones legales, ¿vale? Si nos encontramos con un paciente con dismorfofobia y no la diagnosticamos y lo tratamos, eso puede tener consecuencias legales para nosotros, ¿vale? Por eso sí que es importante estar súper alerta. Entonces, ¿qué es la dismorfofobia? Pues una preocupación excesiva y desproporcionada que deriva en conductas compulsivas y que conlleva una insatisfacción crónica con procedimientos previos, del tipo que sea. Muchas veces conlleva aislamiento social y malestar emocional y el paciente nunca va a reconocer su situación. Os he puesto un caso muy famoso del gran Michael Jackson, que bueno, en su obsesión por occidentalizar sus rasgos, se fue sometiendo a una cantidad de procedimientos que nunca tenía suficiente y cuando estaba ya pues
con unos rasgos irreconocibles, él seguía sin tener suficiente, ¿vale? Y repito, esto nos puede llamar la atención y pensar que esto solamente se da en una consulta de rellenos de ácido hialurónico, pero bueno, pues en el día a día, en consultas, como puede ser en pacientes de reconstrucción, en pacientes traumatológicos, tenemos que tener cuidado porque en menor medida, pero hay pacientes mucho más encubiertos que se encuentran cercanos a estas situaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es muy importante? Pues ajustar las expectativas. ¿Y qué herramientas tenemos para eso? Pues la entrevista motivacional, saber por qué el paciente se quiere operar, tener todos una idea realista del resultado. A mí me gusta mucho enseñar casos clínicos, pues de pacientes parecidas, ¿vale? Porque que yo le enseñe a una paciente con lipodistrofia de trocánteres y lipedema grado 4, una paciente de 40 kilos que quiere cambiar un poquito la silueta, no la va a representar. El caso de las simulaciones. A mí las simulaciones personalmente no me gustan, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que nos dan una imagen un poco irreal, precisamente. Las simulaciones a mí me recuerdan un poco, pues eso, a los filtros de las redes sociales. Está muy bien para que el paciente esté muy contento, pero luego la vida real difiere un poquito, ¿vale? Insistir, os voy a insistir así subliminalmente todo el rato con el consentimiento informado, ¿vale? Es muy importante el consentimiento informado. ¿Por qué? Pues porque las pacientes ven en Instagram que fulanita se ha hecho no sé cuántos y, oye, al mes estaba ya dando saltos y en una isla desierta y... ¿vale? Pero todo lo que pasa entre medias, que no se cuenta, sobre todo cuando la gente tiene fines comerciales, todo lo que no se cuenta, que pasa entre medias, la gente lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque fulanita se ha ido a Turquía y se ha puesto no sé cuántos, pues lo mismo. Ya, pero es que tú tienes que saber que eso ha salido bien, pero que tienes que estar una cantidad de días sin subir a un avión, que tienes que tener ciertos cuidados, que puede salir mal esto y esto, y si sale mal esto, entonces, ¿qué haces? ¿Vale? Entonces, el paciente tiene que tener toda la información, no solo lo bonito. Y, bueno, pues tener un poquito un checklist de las expectativas y algunas veces comprobar que el paciente no se entiende, porque yo misma en consulta hay días que digo, no sé si el paciente me está entendiendo, si estamos hablando los dos el mismo idioma, si me oye pero no me escucha, si me escucha pero no me oye, ¿vale? Entonces, tenemos que chequear, tenemos que confirmar que la información que estamos dando, el paciente la está procesando, ¿vale? Y muy importante, evitar promesas. O sea, es súper importante que al paciente no le digamos lo que quiere oír. Y eso sí que lo tenemos que tener muy en cuenta porque en las redes sociales no hay casos malos, todo el mundo está guapísimo, todo el mundo está maravilloso, ¿vale? Pero luego la vida real no es así. Entonces, ojo con la publicidad médica, ¿vale? Ahora mismo tenemos una exposición mediática brutal, es decir, cualquier médico, cualquier cirujano tiene su perfil de Instagram, yo la primera, ¿vale? Enfermeras que se dedican también a la estética, pero tenemos que separar muy bien, porque ahora mismo la línea entre la información y el espectáculo está un poco dudosa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en plataformas, pues eso, Instagram, TikTok. Tenemos que hacer divulgación médica. Y si no queréis usar la palabra médica, divulgación sanitaria clara. Tenemos que dar explicaciones basadas en la evidencia, no, mira, es que yo hago el triple salto mortal y tengo una técnica súper personal y es lo que mejor va. Y tenemos que mostrar nuestro equipo profesional y que tenemos un equipo profesional formado y capacitado, ¿vale? No vale poner una imagen de X profesional que viene de vez en cuando y todos los demás que no se sabe dónde están, ¿vale? Entonces, tenemos que evitar el sensacionalismo, los antes y después extremos, que en muchos casos tú los ves y dices, esto está retocado seguro. Evitar la exposición de cuerpos sin consentimiento, ¿vale? Y yo personalmente no soy nada amiga de bailes, bromas, challenge, operando. Tenemos que tener en cuenta que no le podemos faltar el respeto al paciente y que somos sanitarios y que estamos
el paciente se encuentra la mayoría de veces, como he dicho, en una situación de vulnerabilidad. Se encuentra haciendo frente a todas sus inseguridades. Entonces, que nosotros, que estamos súper acostumbrados y es nuestro día a día, pues eso, a la consulta, que se desvistan, a curar heridas, a quitar los puntos, a hacer rellenos y que si sangra, sangra, vale, no pasa nada, ¿vale? Pero tenemos que darnos cuenta que para el paciente es una experiencia muy importante y a veces muy dolorosa a nivel emocional. Entonces, que nos vean a nosotros haciendo el mono, pues la verdad, para mí nos quita mucha credibilidad como sanitarios. Y a veces, pues lo que ocurre es que el médico o el sanitario o el clínico se convierte en influencer y entonces el rol clínico se nos difumina un poco. Es decir, quien quiera ser influencer, súper bien. Pero yo creo que tenemos que ser muy, muy cautos con la información que queremos transmitir. A mí hay veces que veo perfiles profesionales que más que un perfil profesional, es decir, más que casos de antes y después, parecen un catálogo de OnlyFans, por decir alguna plataforma últimamente como muy en boga, ¿vale? Entonces, yo creo que nos dediquemos al ámbito, dentro del ámbito sanitario, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, tenemos que tener siempre ese respeto bueno, pues por la sanidad y por el cuidado y sobre todo por el paciente, ¿vale? Entonces, en muchos países como España, la publicidad sanitaria está regulada por la Ley General de Sanidad, por el Código Deontológico del Colegio Médico y por normativas autonómicas y de las agencias de protección al consumidor. ¿Qué ocurre? Pues que hay tantas normativas autonómicas como autonomías, con lo cual a veces es difícil establecer el límite o establecer qué es lo que está permitido en un sitio y en otro no. Pero siempre los principios generales de la publicidad médica debe ser, bueno, pues la publicidad tiene que ser veraz, tiene que ser objetiva y tiene que ser comprobable. No puede generar expectativas engañosas y no puede usar testimonios ni imágenes que induzcan a error, ¿vale? Puedes usar testimonios, pero no pueden ser testimonios confusos o testimonios que digas, no me está quedando, o sea, o no he entendido muy bien, o, ojo, pues es que yo con lo que dijo este paciente no entendí eso, ¿vale? Entonces tienen que ser testimonios muy claros y muy clarificantes, mejor dicho. Y bueno, ¿esto a qué nos lleva? Pues a que para ejercer la sanidad es muy importante el marco legal en el que nos movemos. Yo os hablo de la cirugía y medicina estética porque es mi campo, pero es muy importante el marco legal tanto para proteger al paciente como para protegernos a nosotros. Es decir, el marco legal nos va a permitir actuar conforme a normativas, va a ofrecer seguridad y protección tanto al paciente como a los profesionales, que cada vez estamos más expuestos, frente a los pacientes y bueno, pues sí que nos sirve de referencia en casos de litigios o malentendidos. Y desde luego tiene que promover prácticas éticas y seguras para el paciente, ¿vale? Entonces, como os he dicho, el consentimiento informado para mí es una herramienta básica. Más allá de un trámite que un papelito que tenemos que firmar de forma obligatoria, en mi caso incluso para sacar una analítica, ¿vale? Es un instrumento legal y ético para proteger los derechos del paciente, los derechos del profesional y la buena praxis médica, ¿vale? Normalmente, o sea, yo cuando me dedicaba a la sanidad pública, incluso cuando era residente, el consentimiento es una cosa que se le da al paciente y bueno, ya si eso luego te lo lees en tu casa. No, el consentimiento tiene que ser específico para el procedimiento que se va a realizar, personalizado y se lo tenemos que explicar. Es decir, incluso para sacarle una analítica, le tenemos que explicar al paciente qué es lo que va a pasar y qué riesgos hay y que el paciente de forma libre y voluntaria decida. Y el consentimiento tiene que ser lo más completo posible. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, porque nos metemos en redes sociales y entonces vemos que tal influencer o que tal persona o que tal famosa se ha ido una semana a operarse a la Cochibamba y bueno, pues ha venido estupenda. Luego lo que vemos es todo el día, en ocasiones, por suerte, bombardeos de pacientes que se han ido a la Cochibamba a operarse y han ido mal. Vale. ¿Por qué han ido mal? Y enseguida nos entra el sensacionalismo y las palabras mala praxis y negligencia, que eso nos encanta, o sea, eso el paciente en cuanto
no está contento con algo o no está conforme con algo, o la vecina le ha dicho, enseguida es mala praxis y negligencia médica. Y bueno, pues también hay abogados que se dedican expresamente a esto, a buscar los resquicios legales para, bueno, pues dirigir cualquier situación desagradable a eso, a mala praxis. La mala praxis es un delito, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que el paciente esté informado, cuanto más mejor, de cualquier procedimiento que se le vaya a realizar, ¿vale? Entonces, tenemos que evitar pues consentimientos que son genéricos, que no estén explicados, que el paciente no tenga tiempo para reflexionar, que el paciente no lo entienda, que el paciente no conozca los riesgos. ¿Por qué? Porque el paciente debe tomar la decisión de forma libre y voluntaria. Y para tomar la decisión tiene que estar informado, porque si no, no es una decisión libre, es una decisión condicionada, ¿vale? Entonces, esto, os dediquéis a lo que os dediquéis, esta imagen es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como os digo, complicaciones en el mundo de la sanidad hay todas las que queráis, desde las más nimias hasta las irreversibles, ¿vale? Pero eso es inherente a la práctica de la medicina o a la práctica de la sanidad. La mala praxis no, la mala praxis es un delito, ¿vale? Y no todo resultado negativo implica error médico o error técnico o, si queréis, error sanitario, ¿vale? A veces las cosas, aun haciéndolo todo perfecto, van mal. ¿Y por qué es muy importante esto? Pues porque cuando nosotros vendemos una imagen maravillosa en redes sociales, todo esto no se cuenta. Y el paciente piensa que esto es un programa que tú lo metes y sale perfecto todo. Todos los pacientes, las cicatrices evolucionan igual, todos los pacientes se recuperan en los mismos días, todos los pacientes están igual de bien, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Pues porque la mala praxis, como digo, es un delito y la mala praxis tiene implicaciones legales para nosotros, ¿vale? Entonces, tiene que quedar muy, muy claro lo que es mala praxis y lo que no, por nosotros mismos, ya no solo por el paciente, pero por nosotros mismos. Entonces, la complicación o la huella estética no deseada ¿implica un error técnico? Pues no necesariamente, pero la mala praxis sí. ¿Puede ocurrir complicaciones con buena técnica? Por supuesto, y todos lo habremos sufrido en nuestro día a día, ¿vale? ¿Puede ocurrir mala praxis con buena técnica? No, por definición, si hay buena técnica no hay mala praxis. ¿Es un riesgo inherente? Pues sí, cualquier procedimiento, como yo digo, hasta ponernos o quitarnos un implante dental, tiene riesgos, ¿vale? Pero la mala praxis no es uno de esos riesgos. La mala praxis la evitaremos con formación y con habilidad. Y por eso es muy importante que no dejemos de formarnos. ¿Por qué? Porque si no somos personal cualificado para realizar cierto tipo de procedimientos, sí es mala praxis que lo hagamos, ¿vale? Y eso es muy importante de cara a todo lo que está viendo ahora, intrusismo, másteres un poco dudosos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante, porque eso sí que puede ser mala praxis. ¿Quién está capacitado para hacer ciertas cosas y quién no? Ojo con esto. Y como os digo, la mala praxis sí que tiene implicación legal, ¿vale? La complicación normalmente no. ¿La complicación normalmente compromete la salud? Bueno, pues normalmente no, pero algunas veces sí. La mala praxis sí que puede tener daños irreversibles, ¿vale? Entonces, como idea en nuestro día a día, repito, estemos en el ámbito que estemos, tenemos que tener siempre a mano y preferiblemente visible la titulación de la nuestra y la del personal con el que trabajemos, ¿vale? En un hospital público, pues obviamente no está visible, pero hay mucha gente que incluso los títulos los tiene expuestos en la pared, ¿vale? La historia clínica completa es un documento oficial, no es solamente las anotaciones que nosotros hagamos. El paciente tiene derecho a su historia clínica, por eso tiene que estar lo más completa posible para que en caso de problema esté todo recogido, ¿vale? Porque el paciente solamente se va a quedar con lo que ha visto en internet o con lo que ha leído o con lo que le ha gustado de lo que le hemos dicho, ¿vale? Por eso es muy importante que nosotros escribamos todo. El consentimiento informado, firmado, porque si no está firmado no sirve para nada. Y dos cosas muy importantes que a veces se nos olvidan. La póliza de responsabilidad civil. Normalmente cuando tú estás trabajando en un hospital, pues tienes la póliza del hospital, ¿vale?
Pero bueno, pues mi recomendación es que a veces no está de más tener algo propio, ¿vale? Porque bueno, pues también sabemos que, por desgracia, el personal sanitario somos números. Entonces, ellos te van a defender si les interesa, si no, no. Entonces, no está de más que tengamos cosas propias. Y un cartel visible con datos de registro sanitario y responsable. En un hospital público esto no es necesario, pero en centros privados sí es importante. Sí es importante, por lo dicho, porque nos vamos a encontrar en redes sociales gente que hace cosas pues, en el salón de casa. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. De repente nos encontramos noticias como que estaban operando en un garaje. Entonces, esto es muy importante por el paciente y por nosotros mismos, que nosotros mismos, si estamos trabajando en un ámbito extrahospitalario, también tenemos que tener las certezas de que estamos en un sitio con todas las garantías, ¿vale? Y estas son mis recomendaciones, un poco resumiendo todo lo que hemos estado comentando, ¿vale? Para mí es básico priorizar la ética sobre la estética. No todo lo que puede hacerse debe hacerse. Es decir, no porque técnicamente sea posible hacer ciertas cosas, se debe hacer. Yo creo que hay que elegir el momento, hay que consensuar con el paciente y bueno, pues debe ser una decisión médica, no como profesional médico, sino médica, bueno, con unos criterios sanitarios, no solamente emocionales y no solamente basados en el paciente, ¿vale? Tenemos que saber escuchar más allá de las palabras. Es decir, como por eso os decía lo de la entrevista clínica y que es muy importante que todos los implicados le presten atención, porque hay muchas señales subjetivas que debemos detectar y eso no solamente es el que realiza la entrevista, es quien lo trae a la consulta, es quien lo llama, es quien le rellena los datos, ¿vale? Informar con honestidad. Tenemos que exponer los límites, los riesgos y los tiempos reales, ¿vale? Porque, bueno, pues ya os digo que el paciente normalmente va a escuchar lo que quiere escuchar. Va a escuchar que con una sesión se le ha resuelto la contractura, va a escuchar que con una sesión de láser se le ha quitado la cicatriz o que lo podemos arreglar, pero oye, sin cicatrices, ¿vale? Todo, perdón, todo lo más documentado posible por el paciente y por nosotros. Lo que no está documentado no existe. Donde dije, digo, eso no vale, ¿vale? Todo lo que no esté documentado por escrito no vale. Publicitar con criterio. Tenemos que evitar las imágenes impactantes, sensacionalistas y muy importante, para mí, no banalizar los procedimientos en redes sociales. Cualquier procedimiento, repito, por banal que sea, ponerse, quitarse un implante, hacerse el microblading de cejas, por muy superficial que sea, puede tener implicaciones graves. Muy importante, la huella del paciente, el impacto que va a tener lo que nosotros hagamos en el paciente, tanto a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. Y muy importante, acompañar. Normalmente a los médicos a veces se nos echa en cara que, bueno, pues como que no acompañamos y es muy importante, es muy importante. Lo primero, como obligación deontológica, es decir, el código deontológico obliga a ello. Y además, el paciente tiene una muchísima sensación de protección cuando, aunque las cosas hayan ido mal, el médico siempre está ahí. Es decir, digo lo del médico porque, como digo, muchas veces tenemos fama como que no le prestamos suficiente atención al paciente, pero quiero insistir en esto porque ya os digo, no solamente es el acto médico, hay un antes, hay un durante y hay un después. Tenemos que estar siempre actualizados a nivel legal y a nivel científico con congresos pues, como este, que siempre nos supone a todos un revulsivo. Y hay que ser profesionales, no influencer, ¿vale? No nos puede comer el personaje digital. Tenemos que tener una autoridad clínica y, como digo, pues dentro de que siempre tenemos que llegar a un consenso con el paciente, pero no podemos perder ese criterio clínico, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo mis datos de contacto nuevamente por si tenéis cualquier duda, cualquier problema o cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra entera disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alba.
Tenemos por aquí ahora un par de comentarios y una preguntilla, pero antes de nada sí que me quería compartir como una pequeña reflexión. Y bueno, qué decirte que enhorabuena por este análisis tan completo de esta importancia de ese abordaje más allá de lo físico, de lo clínico, también psicológico, de estas intervenciones quirúrgicas que implican modificaciones que, bueno, van más allá de lo visible, también van a nivel emocional. Y tal como señalas, que es un proceso que se tiene que llevar sin juicios, tiene que tener una atención muy cercana, muy profesional y muy cuidadosa desde el primer momento, incluso más allá del procedimiento en sí. Y claro, esto requiere un acompañamiento psicológico profundo, que eso muchas veces en el marketing tampoco se ve. Y que la Totalmente. persona no solo, claro, no solo busca esa transformación externa, sino que también hay que acompañarla a que se reconozca verdaderamente en su nueva imagen. Y es que eso sí, es un impacto emocional muy significativo. Así que, qué decirte que enhorabuena, porque es que no tengo duda de que el paciente que pase por tus manos va a estar bien atendido a nivel quirúrgico y a nivel emocional desde su principio hasta su fin. Así que muchísimas gracias por compartirnos este tema. Vamos a hablar un poquito sobre los comentarios que tenemos por aquí. Era un par de comentarios y una pregunta. Lorena nos comentaba que la estética se ve en la actualidad como una excentricidad asociada a famosos y no es solo eso, sino que está a pie de calle y que va más allá de los cambios radicales de cara. Bueno, no sé si quieres añadir algo más o no a este comentario. Pues estoy completamente de acuerdo y para mí sigue habiendo todavía un tabú muy importante en torno a la estética y especialmente, sin querer entrar en conflicto, especialmente relacionado con las mujeres. Es decir, algunas veces, todavía, cada vez menos, por suerte, pero tenemos que estar estupendas todo el rato, pero además tenemos que estar estupendas preferiblemente por genética o por obra y gracia de Dios. Es decir, queremos que nuestra pareja se vea estupenda, pero que no se haya realizado modificaciones. Y es verdad que en la estética hay mucho tabú. Yo muchas veces a los pacientes se lo digo. Pues es como si queremos cortarnos el pelo o es como si queremos hacernos mechas. Es decir, tú te vas a someter a un procedimiento porque quieres verte mejor. Fin. ¿Qué es lo que está bien visto y qué es lo que no? Pero en el mundo de la estética, la mayoría de gente, por ejemplo, no quiere, o sea, no quiere que nadie sepa que se ha realizado cualquier tratamiento estético. O sea, que todavía Sí, hay mucho camino por andar. a vergüenza. Sí, 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 sí. Hay mucho camino por delante, como tú dices. Hay que eliminar un poquito esos tabús. Vale, nos pregunta también Jesús, a nivel profesional, ¿cómo gestionáis estas inquietudes e inseguridades del paciente tras una operación de este tipo? Pues mira, para mí, cuando un paciente se sienta por primera vez en mi consulta, yo lo primero que hago es escuchar, intentar un poco poner el foco en qué es lo que quiere arreglar o lo que quiere mejorar, ¿vale? Ujú. Tengo que ver si el paciente es buen candidato o no, porque en muchas ocasiones, bueno, pues lo que el paciente quiere es inviable o no es viable de manera segura, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que le hago una primera aproximación, en caso de que el paciente sea buen candidato, una primera aproximación de en qué consistiría el tratamiento y las expectativas que tenemos. Es decir, normalmente yo siempre les explico como diagramas y les hablo de porcentajes o, bueno, pues como de notas, por así decirlo, el rango de mejora. Y para Ujú. mí es muy importante tener varias, al menos una seguro, pero si el paciente necesita más no hay ninguna limitación, para insistir mucho en dudas y en que el paciente sepa qué es lo que puede esperar. ¿Qué es lo que puede esperar? Lo bueno como lo malo. Yo muchas veces le digo, en las primeras 48 horas vas a entrar en un bucle en el que te va a dar por llorar, vas a pensar, ¿por qué me he hecho esto? Madre mía, ¿quién me manda a mí? Para que el paciente sepa reconocer esas señales. Pero Claro. sobre todo, insisto mucho, mucho, mucho en lo que el paciente puede esperar. Porque muchas veces no te escuchan. Ellos tienen en su cabeza que han visto este tratamiento que se lo ha hecho fulanita y que a ella le va a quedar igual. Sí, 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 sí. Ir un poquito difuminando la idea idílica con la que muchas veces llegan a la clínica, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Vale, nos comenta también Rocío. Muchas veces en la publicidad médica se trata de llamar tanto la atención que se difumina la profesionalidad y la rigurosidad médica que pueda haber detrás.
que debe ser difícil trabajar en una imagen llamativa, pero que a la par sea seria. No sé si hay algo más que quieras añadir o... Completamente de acuerdo. O sea, en el ámbito privado esto tiene una visión comercial, pero yo incluso a los propios pacientes se lo digo. Oye, no se nos puede olvidar que somos médicos y debe ser el faro que nos guíe. Y en redes sociales, pues sí, todos queremos engagement, todos queremos seguidores, todos queremos hacer algo llamativo y tener un montón de pacientes, pero es lo que digo, o sea, yo hay perfiles profesionales que los veo y es como, jo, es que si me dices que es un perfil de un médico, me lo creo, y si me dices que es una página de contactos, también. O sea, algunas veces para mí perdemos un poco el foco. Y yo como paciente, a mí desde luego eso me tiraría para atrás. Pero bueno, también es verdad que hay muchos perfiles de pacientes y que cada uno pues tiene un poco, un ideal en la cabeza. Claro, claro. Vale, nos pregunta también Ana, te dice que felicidades. Ha nombrado en numerosas ocasiones la importancia de la valoración psicológica. ¿Cuentan con psicólogos en su clínica? Pues no, y es una cosa que me gustaría. O sea, tanto en el hospital, cuando me dedicaba a la pública, como en la práctica privada, creo que es una cosa que debería ser básica en todos los centros sanitarios. Una valoración psicológica previa, porque, bueno, pues yo soy cirujano, con lo cual no estoy formada en psicología. Puedes hacer talleres y puedes, bueno, pues talleres de comunicación y detectar signos, pero no es mi campo. Y el del traumatólogo, pues tampoco. Entonces, para mí sí que sería una cosa, una mejora a añadir en cualquier centro sanitario. Porque, bueno, pues lo que vemos, digamos, es la punta del iceberg, pero luego hay muchas cosas debajo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Un trabajo multidisciplinar que al final es trabajo conjunto de todos, de todos. Vale, y nos pregunta nuevamente Ana, son fundamentales los consentimientos y no siempre se recogen de forma diligente. Estoy de acuerdo. ¿Crees que deberían ser revisados por comités de ética o por comisión deontológica de los colegios profesionales? Absolutamente. Por ejemplo, yo los consentimientos con los que me manejo son los consentimientos de la SECPRE, es decir, son consentimientos que están avalados por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Pero sí, o sea, a mí me parece que los consentimientos deben estar avalados por la Comisión Deontológica de los colegios profesionales, incluso ser valorados a nivel jurídico, ¿eh? ¿Qué validez jurídica tiene o no? O sea, para mí absolutamente. Vale, pues yo creo que con esto ya finalizamos preguntas. Si alguien quiere hacer alguna más, que por el momento veo que no. Así que pues nada, si no hay ninguna duda más, enhorabuena. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Muchas este gracias. día, por participar en otra edición. Ya sabes que aquí en Ciencia Sanitaria tienes tu casa para lo que necesites. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y la verdad es que siempre es un placer. Lo mismo digo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los congresistas que estéis al otro lado de la pantalla por vuestros buenos comentarios, por vuestras preguntas. Y nada, finalizamos los webinars del día de hoy. Recuerda que tenemos más perlas científicas que podéis visualizar y nos vemos mañana con otro webinar que tendrá lugar a las 9:30, denominado Patología Dermatológica en Urgencias, por la doctora María Álvarez Gil. Muchas gracias y hasta mañana.